encontramos con una sola línea de crédito de unos frigoríficos. Él le abrió una línea de crédito de 30 millones de dólares. Eso ni, no sé, ni un banco te da eso. El tipo era un banco, esa era la realidad, eso es lo que nosotros pudimos ver. Doctor Omar Legal, fiscal del caso Ramón González Dávila, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos en la mesa de los lomitos. No, ¿Lomitero de cuna o no? Sí, sí, ¿Sí? desde hace rato, de toda ¿En la serio? vida, sí. ¿Conoces la lomitería o no? Conocía. Sí, ya Sí, has venido. Ya, hace mucho tiempo. ¿No? Sí. No es mi zona, pero... ¿Tú sabes cuál es la especialidad de la casa o no? No. Lomito, ¿qué es la especialidad? Sí, Me supongo. sí. Lomito árabe mixto. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Te gusta uno? Sí, ¿Quieres sí, probar sí, un claro, mixto? claro que Bueno, sí. yo voy a ir vamos a tomar una cervecita. Dale, ¿Está bien? te acompaño. Vamos, dame un árabe mixto y dame un sándwich de pollo así como el que me diste antes, ¿sí? Y 2 cervezas, por favor. Bueno, doctor, una causa que por momentos uno dice, después de que todo parecía que no iba a ser posible lograr una condena como esta, finalmente la condena llegó. Llegó después de 1 año y medio de un trabajo prolijo por parte de la Fiscalía, en una causa que había demasiados elementos a considerar y que bien lo dijiste vos durante las audiencias, que cada vez ibas descubriendo más cosas en el trabajo que hay que decir, vos tomaste ya también que inició la doctora Liliana Alcaraz, la fiscal anterior de la causa, y que significa uno de los grandes hitos en materia judicial de los últimos años, ¿verdad? ¿Vos sos consciente, digamos, ya de la magnitud de lo que se alcanzó con esta condena de 15 años? Sí, yo creo que, bueno, aquí tenemos que hacer mirar un poco hacia atrás, una retrospectiva. La causa se inicia en principio con Liliana Alcaraz, investigándole a Óscar González Daer y a Óscar González Chávez, que es el hijo de Óscar. Sí. Entonces, llega un momento en la investigación, y yo era nuevo en delitos económicos, yo justamente fui fiscal también en Luque, y llega un momento en la investigación y estábamos hablando con Liliana y me dice ella, el informe de la CEPRELAT en cuanto al movimiento financiero de Ramón es gigantesco en comparación a lo que Óscar movía. Pero él nunca fue funcionario público, entonces no podíamos irnos por actos de corrupción pública. Y ahí Porque no era una persona política expuesta políticamente. En realidad sí es un PEP él, pero para poder imputarle enriquecimiento ilícito uno tiene que ser funcionario público, por ejemplo. Y en el caso de Ramón, él siempre trabajó en la parte privada. Entonces, ahí yo justamente por mi experiencia en Luque dije, ¿sabes qué? Había en cada unidad cerca de 10 o 15 denuncias donde Ramón supuestamente era la víctima. Y es evidente que eran en los marcos de usura. Vamos a tratar de hablar con esa gente a ver quién se anima. Pero eso surgió en base a una suspicacia nomás que se levantó a la doctora Alcaraz. En realidad no, en realidad ella es la que ve el movimiento financiero y yo soy el de la idea de hablar con esa gente. Y ahí una funcionaria de la doctora Liliana empieza a citarle a las personas que nosotros encontrábamos dentro de esa carpeta. Nadie quería hablar. Y el primero que se animó fue Juan Planás, un empresario que prestó dinero de Ramón, que ni siquiera era mucho el monto, era cerca de 400 millones más o menos. O sea, eso no era mucho. No, en comparación a lo que vimos después era nada. Y él se animó porque él ya pasó todo lo que podía pasar con este señor. Él fue denunciado por Ramón, fue a juicio oral. Y irte al tribunal, ni a nosotros muchas veces no nos gusta. Imagínate a alguien que no tiene nada que ver y tener que irte como un imputado. El tema de la presunción de inocencia está en el aire en realidad. Es una cuestión de ideal,
pero el estar procesado a nadie le gusta. Y él aguantó el juicio oral, fue absuelto antes de que nosotros imputemos y se animó En la denuncia en contra, digamos, que él en tenía. la denuncia en contra por supuesta estafa, que él supuestamente le había vendido hierro y tenía una metalúrgica también este señor, que supuestamente le había vendido hierro, que esto, aquello. Al final el tribunal le absolvió por duda a Juan Planás y después él es el primero que se anima. Y después pudimos hablar con Mendoza Yampé, que es un arquitecto. Sí, el famoso arquitecto, sí. Y él sí, por ahí para que veas la diferencia en montos, él había prestado algo así como 15 mil millones de guaraníes y le había devuelto a Ramón cerca de 23 mil millones de guaraníes. La diferencia era de 7 mil millones más. Entonces con ellos dos se inicia. En realidad salió de oficio esa causa. Y a partir de ahí nosotros fuimos armando el esquema. La estrategia, Liliana se aparta de la causa. Ella se queda con la porción de Oscar y yo continúo con la porción de Ramón. Y ahí empezamos a hacer el primer avance estratégico fue el allanamiento. Allanamos su oficina ahí en el edificio del BBVA en el centro sobre Yegros. Allanamos su casa en Luque y la casa de Fernando, que es su hijo. ¿Eso cuándo fue específicamente? 13 de noviembre de 2019. 2019 ya. 19. Nosotros hicimos los allanamientos y la verdad que yo, esto lo cuento hoy día, tenía el miedo de no encontrar ya la información porque el hermano ya estaba procesado, entonces yo pensé que iba a tratar de ocultar. No ocultó nada. Encontramos 5.000 cheques de terceras personas, encontramos dinero en efectivo, le incautamos los celulares y a partir de ahí empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar en la investigación. Realmente fue una investigación bien hecha, tuvimos muchos medios probatorios y gracias a eso es lo que conseguimos también esta condena tan alta, ¿verdad? ¿Cuándo es que vos empezaste a entender la dimensión de esto, doctor? Porque vos me decías una cosa importante. Los primeros testimonios, digamos, eran con montos manejables de 400 millones, una cosa así. Pero ¿cuándo fue que dio la disparada esa que a vos te llamó la atención y pudiste dimensionar, digamos? Bueno, en realidad nosotros ya teníamos una información porque la Subsecretaría de Estado de Tributación, la SET, estaba haciendo una fiscalización en ese momento también en contra de él por pago de impuestos, por no pago de impuestos. ¿Qué son esos 6 millones de dólares que se pagaron hace poco? Claro, él pagó cerca de, voy a decir un número que quizás esté errado, pero en poco, cerca de 221 mil millones pagó en ese periodo. O sea, él supuestamente movió ese monto, pagó menos, pagó 21 mil nomás luego. Entonces, nosotros, la SED hizo una trazabilidad con los bancos y vio que en realidad él ingresó en el sistema financiero 6.5 billones. En realidad ingresó más, cerca de 7 billones. Y esa información nosotros la teníamos, cruzamos eso con la información bancaria. Pedimos toda la información, todos los extractos, los cheques que habían, todo eso. Incautamos una cantidad importante de CDA que tenían, cupones de intereses en realidad, los CDA estaban en los bancos, los cupones de intereses que él tenía en su casa. Y bueno, y cuando empezamos a analizar la información que nosotros teníamos en la mano de lo incautado, más todo eso que habíamos ya tenido, vimos que era gigantesco esto. Encontramos con una sola línea de crédito de unos frigoríficos, él le abrió una línea de crédito de 30 millones de dólares. Eso no sé, ni un banco te da eso. El tipo era un banco, esa era la realidad, eso es lo que nosotros pudimos ver. Y la dimensión se vio ahora en el juicio. O sea, él habilitaba líneas de créditos a gente humilde, digamos, de Luque, con la que terminaba finalmente sacándole sus propiedades, etcétera. Y también frigorífico de ese nivel. O sea, tenía un espectro de clientes súper variado y de diferente poderío económico, digamos. Y salgo del rol de fiscal y uno no entiende por qué él seguía prestando dinero a gente. Justamente, ya Juan Planás ya era poco el monto que él prestó. Y eso pudimos ver después, ¿verdad? Pero la verdad que era increíble. Y como vos decís, había clientes, muchísimas gracias, había clientes
de toda clase social, de toda clase económica. Y a todos él le trataba de la misma manera. Así como le maltrataba al que le prestaba 5 millones, le maltrataba al que le prestaba 30 millones de dólares también. Él no tenía un ¿A qué te filtro refieres con que él. le maltrataba? ¿Le hostigaba? Lo hostigaba, eso se vio en los mensajes. Le llamaba, le decía, che, te olvidaste, pero te quedaste dormido, ¿por qué no venís? Te voy a fundir, vos no sabes con quién te metés. La gente temía. Y mucha gente perdió muchas cosas atrás de esto. Y es una cuestión lógica. Nadie acude a un usurero si tiene posibilidad en el sistema financiero formal. Totalmente, totalmente. Pero él ya abusaba, aparte de cobrarte el honorario que era gigantesco, o sea, este valor usurario que ya era, los intereses que eran muy grandes, él te engañaba otra vez, te quitaba los cheques porque él garantizaba con cheques. Sin fecha. Sin fechas, muchos, la mayoría se probaron que no tenían fechas y posteriormente ya te cobraba vos todo eso y él te seguía insistiendo, no, pero vos me debés y vos le decías, ¿sabes que yo ya no puedo pagarte? Ya te pagué 3 veces o 5 veces lo que vos me pediste. Metía denuncias penales simulando estafas. Y ahí a través de eso muchos perdieron hasta la libertad. Había gente con prisión preventiva. Salud por la justicia barata y que llegue, ¿verdad? Amén. Se tiene que tomar, doctor, un traguito. Pues, bueno. ¿Cuándo vos empezaste a darte cuenta de que, independientemente al modus operandi, digamos, que se seguía y que era constante a lo largo de los años, ¿verdad? De parte del clan González Daer, ¿cuándo vos empezaste a notar la complicidad de actores de justicia, de tus colegas? Bueno, en realidad, ese es un análisis que nosotros lo hicimos en una causa en particular, porque al momento que presentamos la acusación, nosotros de esta investigación sacamos hechos diferentes. O sea, lo que pasa es que uno cuando imputa hechos, acusa hechos, sostiene hechos y se condenan hechos. Si yo dentro de lo que imputé, o sea, a la par de lo que imputé, dentro de esa información que yo voy colectando, encuentro otros hechos punibles, yo comunico para que se vuelva a abrir otras investigaciones. Y eso es lo que nosotros hicimos y ahí es donde se abren 5 causas más. Y ahí adentro de eso hay denuncias falsas, hay de vuelta a usura de Fernando, porque Fernando no fue condenado por usura, él solamente por lavado. Hay porciones que podrían eventualmente servir para que Fernando sea investigado por usura. Hay elementos... O sea, él podría ser juzgado en otro caso. Claro, de vuelta por usura. Después hay porciones hechas de terceras personas que eran amigos, eran compadres. El caso de Roberto Garcete, que era compadre de él y quien, una de las víctimas en el juicio cuenta cómo él tenía el trato con Roberto Garcete y él le cita en una oficina que él no sabía quién era y ahí le conoce a Ramón y Ramón le dice, tenés 5 días para salir de tu casa. Y esa persona, que es un ingeniero, sale de su casa un 24 de diciembre. O sea, un mafioso, pero de aquello. Y salió, se fue en una casa de alquiler. Cuando yo le conocí a ese señor, ahora ya está un poco mejor, pero cuando yo lo conocí a ese señor, estaba demacrado. El trato con este de Garcete, que era primariamente con él, era un préstamo de 300 millones. Y él los cheques los endosaba, los libraban las hijas. Y él, por miedo a que se le procese a las hijas o que tengan problemas las hijas, le canjea esos cheques. Era 300 millones, le canjea por 4 cheques que en total llegaban a 2.000 millones. Y uno de esos cheques de 500 y tantos millones, que se dividió en 4, es una denuncia que hace Ramón en contra de este señor. O sea, para que mires todo el esquema. Y el tema de los funcionarios en sí es una cuestión que ahora se va a tener que ir trabajando. Y acá hay que ser bastante serios y bastante sobrios en el sentido de que 2 opciones hay. O ellos engañaban al sistema o el sistema se dejaba engañar. Y acá hay que no... ¿Pero vos crees que ellos no estaban al tanto y de algunos sí, algunos no. Lo que pasa es que hoy, con el diario del lunes, podemos ver toda la amplitud de su esquema con este juicio. Pero antes de eso, ¿cuál es la característica del sistema de justicia? Hasta el último delincuente tiene derecho a denunciar. Entonces, vos ves, él te mete las denuncias por supuesta estafa
vos ves una cuenta cancelada. Y de la cuenta cancelada, que es noviembre, el supuesto emisor del cheque te metía otra vez cheques en diciembre, enero, febrero. Claro, el hecho de que le hayan dado curso a la denuncia no significa que hayan sido funcionales a los intereses de... Claro, porque ellos también armaban el esquema como para que eso corra. ¿Qué pasa con todas esas víctimas, doctor? Todas esas personas que han sido estafadas, que han sido coaccionadas, que han sido inclusive que están hoy desprotegidas porque le sacaron su casa, le sacaron sus propiedades. ¿Van a tener algún tipo de resarcimiento esas personas? ¿Van a poder apelar a la justicia para poder ser devueltos alguno de sus bienes? Sí, claro que sí. En realidad ahora, bueno, en realidad nosotros tenemos informalmente la sentencia. La sentencia formal con todos los detalles vamos a tener el viernes. Ahí se va a dar lectura íntegra. Entonces a partir de ahí, todo el que está como víctima dentro de esta condena ya tiene posibilidad de dar resarcimiento. Y ahí hay dos vías. Una es a través de la vía de ejecución, por la vía penal, que es reparación del daño, y otra es la vía civil, de presentar una demanda por reparación de daño. Y las consecuencias de ambas vías es que en la parte penal es un poco más estrecho el monto, y en la parte civil se puede ampliar bastante, pero el tiempo también es mayor. La responsabilidad penal sería de Ramón González Daro, o sea, se irían en contra de los bienes de Ramón González Daro. En contra de los bienes. Que ahí tenemos que delimitar también lo que se comisa, que es cerca de 47 millones de dólares, y a partir de ahí lo que la norma te establece es que para la reparación del daño se debe dejar un monto. En este caso no va a haber problema, Ramón González Daro y su familia tiene mucho más que eso. ¿Se puede tener una idea más o menos de la fortuna que más o menos estimada de...? La verdad que no podemos, no cuantificamos nosotros eso, pero imagínate que si en 5 años ingresaron 900 millones de dólares, ellos se dedican a esto desde siempre. O sea, esos 900 millones de dólares datan solamente hace 5 años. Sabemos que ellos se mueven en este sistema hace al menos 10 o 15 años. O sea, sí. Todo eso que vino antes ya es muy difícil de... No, por eso justamente también yo presumo personalmente de que ellos desde siempre se dedicaron a la usura, antes de tener siquiera poder político. Solo que el poder político le dio la estructura como para presionar más a sus deudores. Entonces, lo que ellos tienen en bienes, de verdad, es el famoso dicho ese, no sabe lo que tiene, ellos son. Si 900 millones de dólares movieron en 5 años, imagínate lo que va a hacer en 20 años. 900 millones de dólares es lo que ingresó en el sistema financiero. Pero en el sistema financiero solamente ingresaba el producto de la usura por parte de él. Ahora, o sea, capital e interés en realidad. Si entra ese dinero al sistema financiero legal, quiere decir que los bancos no hicieron su trabajo de auditar el origen de esos fondos. Dentro de esas investigaciones que te conté que estaban abiertas, también están inmersos los bancos. Porque acá hay mucha tela por cortar todavía. Y una de las aristas es esa. Lo primero que te llama la atención es, yendo de lo presente hacia atrás, la CEPRELAD, ¿por qué no saltaron las alertas de reportes de operaciones sospechosas? ¿Por qué no hicieron sus investigaciones financieras? ¿Por qué los bancos no presentaban los ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas, que son los sujetos obligados? Y ahí está la estructura de lavado que él tenía. Porque ¿qué es lo que él hacía? Él lo que hizo fue declarar ante los bancos que lo que ingresaba a las cuentas era proveniente de alquileres y venta de inmuebles, que era mentira. Uno de los mensajes de la extracción de teléfono, le dice Eduardo del Mas, le dice, hay una mujer que quiere venderte una propiedad. Yo sé que vos no te dedicas a eso, y ellos son amigos hace mucho. Esas son pruebas fundamentales para demostrar que él en realidad no, eso no es su negocio. Los bienes, los inmuebles que él obtenía era a través de la usura. Y de repente habrá comprado uno que otro. Entonces, volviendo a lo otro, las alertas, ¿por qué no se dispararon? Él presentaba, todos nosotros, cuando abrimos una cuenta bancaria, presentamos nuestros ingresos para que el banco establezca un límite operacional. Todo el diagnóstico, toda la radiografía te piden. Claro. Vos, ¿cuánto ganás? ¿Cuáles son tus ingresos, tus facturaciones? Entonces, supongamos que vos facturás 50 millones al mes, entonces ellos, el LOA famoso, que es el límite operacional autorizado, te alzan hasta 50. Vos pasás los 50 millones y ellos ya te van a decir, che, ¿por qué no
¿a qué se debe este movimiento mayor? Y ahí vos tenés que justificar, no, vendí un inmueble, tuve una herencia o lo que sea, bueno, justificame con documentos y de acuerdo al convencimiento del banco, ellos reportan o no a la CEPRELAT. Pero para ponerle nombre y apellido, ¿de cuándo estamos hablando? O sea, ¿qué año la CEPRELAT tuvo que haber reportado y no reportó? ¿Específicamente qué año? Bueno, ahí es donde debemos hacer el estudio pormenorizado. Por eso te digo, todas estas investigaciones están en curso y estas investigaciones van a lanzar si es que hubo responsabilidad de la CEPRELAT o hubo responsabilidad de los bancos. Pero sí hay cuestiones que a priori llaman ya la atención en los bancos en particular. ¿Por qué? Porque justamente volviendo a lo que estábamos diciendo, cuando nosotros hacemos nuestras manifestaciones de bienes, se firma un formulario y vos presentás todas las documentaciones. Ellos presentaron la declaración jurada de IVA, presentaron contratos de alquiler y presentaron declaración de bienes. Con eso ellos le levantaron el límite operacional hasta un monto cierto, pero la misma documentación replicaban en todos los bancos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo gano 20 millones de guaraní al mes, me voy a un banco y presento, evidentemente al presentar en una segunda cuenta se tiene que partir 10 y 10. Claro. Ellos no hicieron eso. Ellos duplicaban, 20 y 20. Claro, si tenían 1.000 millones, esos 1.000 millones eran en todos los bancos, 1.000 millones su techo. Más allá de eso, igual sobrepasaban en algunos momentos el límite operacional y ahí es donde tiene que llegar esta investigación para decir por qué ustedes no reportaron o si reportaron, por qué CEPRELAT no hizo nada. O bueno, si pero hizo... en el transcurso de la investigación, yo supongo que ahora te habrá levantado la suspicacia de decir, bueno, en este año 2016, 2017, cuando González Daer ya tenía toda la atención encima por producto de la causa de los audios, ¿por qué no reportó en su momento CEPRELAT? A lo mejor era porque ahí hay que ver el atenuante político, ¿verdad? No, por eso, hay que ver primero si CEPRELAT tuvo los reportes de operaciones sospechosas. Porque si no tuvo, ellos nunca se enteraron. Pero si tuvieron, ¿por qué no lo hicieron? Y ahí es lo que vos decís. En particular, porque, no hubieron muchos reportes de operaciones sospechosas. Para la idea, doctor. Para mí no deja de ser importante el hecho de que esto se haya dado en el gobierno de Cartes, cuando González Daer todavía gozaba de una inmunidad política importante, que no era lo mismo que en el 2018, cuando la SED ya estaba encima de los González Daer, ya ustedes también de la Fiscalía, ya, o sea, el contexto político en el cual se dio esta negligencia de CEPRELAT es importante considerar. Y claro, es importante, pero ahí otra vez, si nosotros hacemos una retrospectiva, no solamente en el gobierno de Cartes, CEPRELAT funciona hace mucho tiempo. Nunca ni CEPRELAT, ni el banco, ni superintendencia de bancos le dio importancia a eso. No, pues si hablamos de los 900 millones de dólares, son 5 años atrás. Claro, pero eso porque nosotros pudimos trazarnos más eso por el tema de la ley de información bancaria. Pero es evidente que ellos movían mucho antes Ramón ese González dinero. Daer está expuesto a que ustedes eventualmente puedan empezar a traquear los movimientos financieros de antes o de más tiempo de esos 5 años y que se le pueda iniciar una causa adicional por una tipificación similar o no. No, hoy día ya no. ¿Cómo es posible que una persona, solamente una persona, pueda manejar tanto dinero y finalmente operar de la manera que operó sin ningún tipo de control o de una autoridad que le esté ahí siguiendo los pasos, doctor? Cuando vos hablaste con él, ¿qué te dijo? Bueno, el primer encuentro que yo tuve con él fue en el allanamiento y él es una persona que no se enoja, mantiene una calma. Tuvimos nuestros encontronazos dentro de ese allanamiento en el sentido de que él, por ejemplo, se dejó ingresar a los abogados. Dentro de ese grupo de abogados se mezcló un abogado que en realidad no era su abogado en ese caso, no iba a ser su abogado en ese caso, y que era amigo de la familia, que trató de sacar un maletín, por ejemplo, que tenía certificado. ¿En medio del allanamiento? En medio del allanamiento. Y yo veo eso y le hago detener con la policía. Y ahí yo agarro y le mando a la mierda al señor Ramón y le digo, yo de acá te voy a llevar detenido si volvés a hacer algo así. Después trató de meter un fajo de plata, porque había dinero en efectivo, eso que incautamos, trató de meter un fajo de plata entre su pantalón. Y él
uno estaba trabajando ahí, se iba y te cargó, se llama. Te decía, doctor, ¿qué es lo que esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, ¿qué hice? ¿Qué es lo que...? No entiendo ni qué es lavado de dinero, que esto, que aquello, ¿verdad? Yo creo que él no estaba convencido de lo que iba a pasar hasta el mismo día de la condena. Él pensó que él podía llegar a solucionar de una u otra manera. Y eso se pueden ver en declaraciones del mismo viceministro de Tributación, que cuenta que se reúne con él y le dice, yo no voy a pagar ni la cuenta de la SED, ni nadie me va a procesar a mí. Y si alguien me procesa, yo tengo unas cuantas balas con todos sus nombres. Esta gente piensa que no existen funcionarios Instancias superiores. Claro, no existen. Ellos piensan que o todo se puede comprar o todos responden a algún sector político. Y quieras o no, esta condena es una muestra de que hay gente que tiene cierta independencia y el sistema de justicia tiene que ser independiente. Esa es la diferencia entre un Estado tercermundista y un Estado de primer mundo. Esa independencia judicial. Sí, pero me quiero detener en eso, en la cuestión actitudinal que decías vos, ¿verdad? O sea, una persona que estaba permanentemente negando lo que le iba a suceder, una persona que estaba permanentemente hostigando a los organismos de control que le estaban investigando, una persona que negaba el proceso que estaba atravesando. Eso hace a un perfil de criminal, pero típico, ¿verdad? Es una sociopatía más o menos. Porque aparte él, y yo hago siempre un análisis personal, imagínate que les tiró en eso, teniendo todo ese caudal de dinero, les tiró en ese mismo negocio a su hijo, a su único hijo, que hoy está condenado también. Y para mí es el que más sufre esta situación en el sentido de que es joven, el tribunal sopesó ciertas actitudes de él en el sentido de que fue medio manejado, si bien cada uno tiene la libertad de hacer lo bueno y salir del camino incorrecto, él lo estiraba a esa persona. Entonces, ahí uno ve que como que sus valores están trastocados totalmente. Es increíble. Yo tengo un amigo, doctor, que está vinculado directamente al primer anillo del expresidente Cartes. Y él le conoce muy bien a Ramón González Dar. Y me dijo él en una oportunidad, Ramón no merece la cárcel, merece el infierno por todo lo que hizo. ¿Qué opinas de eso? Y bueno, yo creo en... Haciendo, digamos, la analogía, ¿verdad? Yo creo en que tenemos que tratar como seres humanos de que se paguen las dos instancias. Pero realmente fue muy cruel todo lo que él hacía. Es un criminal frío, por llamarlo de alguna manera. Le jugaba a esas personas que en realidad se iban con un estado de necesidad, por eso prestaban el dinero. No le quedaba opción. Es más, todo el mundo conocían de cómo eran sus actitudes e igual no le quedaba otra y se iban a pedir el dinero. Vamos a la parrilla. ¿Ya está? ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos. Este, señores, es el huevo de Ramón González Dar.